año 2000, Fernando Marín firmaba contrato para hacerse cargo del fútbol de Racing. Su empresa, Blanquiceleste Sociedad Anónima, explotaría los recursos del club a su antojo, bajo una palabra que por ese entonces era bastante novedosa: gerenciamiento. Fueron 8 años los de Blanquiceleste, en donde Racing salió campeón después de 35 años. Pero a medida que pasó el tiempo, los equipos comenzaron a ser cada vez más flacos, los traspasos de los jugadores cada vez más turbios, la vida social era prácticamente nula y el socio era visto como un mero cliente, no tenía participación, no podía votar. A Política Racing nos llegó una carpeta con la que Blanquiceleste a fines de 2001 salía a buscar posibles nuevos sponsors e inversores. Sus páginas están llenas de promesa, entonces es donde nos preguntamos: ¿qué hizo Blanquiceleste de todo lo que le prometía a sus posibles aliados en este negocio? Mediante distintos informes hablamos con protagonistas de ese Racing para tratar de buscarle una respuesta a estas dudas. Contamos en este programa con la participación de Alejandro Wall, que nos acompañará en la presentación de cada uno de los informes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV desde casa. Y como cada edición, vamos a ver el resumen semanal. ¿Qué pasó en los últimos días en la vida política e institucional del club? Víctor Blanco conversó vía Racing Play con los socios que ganaron el sorteo para poder entrevistar al presidente. Habló de las obras que se llevaron a cabo en el estadio durante su gestión. Venimos trabajando en parte de infraestructura hace mucho tiempo. En el caso del cilindro se hizo una obra muy importante que el socio hoy no la ve todavía, pero la realidad es que el cilindro es un estadio que cumplimos recién 70 años, pero nunca se tuvo mantenimiento. Entonces quizá es un estadio de 70, como una persona, pero que tiene un poquito más de años, o representa más años. Cuando fuimos al interior del cilindro, la realidad nos encontramos con que hubo mucha falta de mantenimiento los últimos 30 o 40 años. Eso se está solucionando ahora con una obra que no se ve, de todo el tema de napas de agua, todo el tema de refuerzos de todas las plateas. Hace 2 o 3 años, ustedes deben recordar, que se caían pedazos de cascotes de desprendimientos de las plateas, y bueno, eso es lo que hicimos ahora, una inversión aproximadamente de $2 millones, que los pagó el club con dinero del club. Asimismo, se refirió al predio Tita Matiusi como un lugar para los socios. Es un tema, la verdad que un tema bastante delicado ese. Nosotros hay bastante debate con el tema ese, lo hablamos a veces con Diego también, porque si vos mirás las ciudades deportivas, donde están inferiores, difícilmente pueda participar el socio por todo el predio. Que tenga un sector, para el socio me parece que va a ser lo aconsejable, pero después, si seguimos creciendo, tenemos totalmente terminada la ciudad deportiva, el predio Tita o el campo de deportes, tenemos que tener sectorizado para que no estén mezclados con la gente, los chicos, y hacer una cosa de primer nivel. Pero sí, la idea es tener un espacio para el socio, pero tener también un poco más de resguardo con las inferiores, no como está hoy quizá que te cruzás con cualquier chico, y bueno, creo que tenemos que empezar a ser serios en ese sentido. Para finalizar, se expresó sobre la posibilidad de realizar las elecciones este año. La idea es ir a elecciones en el mes de diciembre, en la medida que se pueda, por supuesto. Si se puede, sería maravilloso, y si no se puede, seguramente pediremos, o va a intervenir seguramente Presión de Justicia poniendo nueva fecha. Pero bueno, le daría bien al club si se podía este año hacer, porque es un tema siempre de elecciones que desgasta, que te saca energía. Y la verdad que tenemos que tener la energía en crecer en el club y dedicarle ese tiempo al club. Evolución Racinguista continúa con su ciclo de charlas y en esta oportunidad Edgar Merino, docente en gestión deportiva del Johan Cruyff, habló sobre los nuevos desafíos del fútbol femenino. Moderó Gabriel Arias.
Graciela Faciolo, presidenta de la agrupación Ganar, pasó por los micrófonos de la noche de Racing. Nosotros estamos en este momento viendo de qué manera nos sumamos al acto eleccionario, si en una alianza que nos han propuesto, que seguramente va a ser así porque solos ya se nos va a hacer muy difícil. Me sale repreguntarte sobre lo que dijiste anteriormente, que es preguntarte si la oferta o el ofrecimiento a participar nació del oficialismo. ¿Ustedes irían con el oficialismo en la próxima elección, si hay? No solo la oferta salió del oficialismo, tenemos varias. Ajá. Y todavía no resueltas. Perfecto. Así que eso te lo debo por ahora. La agrupación Racing Sigue presentó sus redes sociales en Twitter y en Instagram. Su primera publicación fue la foto de una reunión virtual de la agrupación, en donde se puede ver, entre otros, a Juan Pablo Hall y a su presidente, Adrián Fernández. Fabián Pugliese, presidente de la agrupación 25 de marzo, estuvo en Identidad Racinguista. Habló de la gestión de Víctor Blanco. Yo hubiera, en lo personal, invertido mucho más en infraestructura, por ejemplo, un proyecto mucho más ambicioso. Esto no quiere decir que no se haya hecho o que se haya hecho mal. Tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con el club que uno puede querer, ¿sí? Entonces, en esa lectura, yo sí hubiera hecho otro tipo de inversión en lo que hace infraestructura, porque yo creo que lo que queda de cualquier gestión, más allá de campeonatos o títulos, tiene que ver con los ladrillos en sí. Con respecto a las elecciones, se expresó sobre la posibilidad de que haya una lista de unidad. Una cosa es unidad y otra cosa elecciones. Por más que haya unidad, al acto eleccionario tenés que ir. No, bueno, está bien. Digo, que la gente tenga la posibilidad de elegir, a eso me refiero. Bien, por eso, primero creo que no es bueno eso. Segundo, creo que Racing no está preparado para eso, ¿sí? Y tercero, que todos ponen como ejemplo en ese ejercicio político a Lanús. Y Racing no es Lanús. Para finalizar, no tuvo comentarios favorables para el ex candidato a presidente de su coalición en las últimas elecciones, Matías Gainza Ornequian. Yo no tuve más contacto. Yo creí que podía llegar a ser el candidato natural de Racing para dentro de, en ese momento eran 8 años, hoy eran 4 años. Esto es lo que yo creí, ¿sí? En principio el objetivo de la agrupación tenía que ver con ese pensamiento, ¿sí? Ir proyectando un candidato en función al tiempo y en función de caminar la institución y empezar a conocerla como la podemos conocer muchos de nosotros, ¿sí? Pero ese era el pensamiento. ¿Y lo defraudó o no? Y en política una cosa te puede salir bien o te puede salir mal. El tema es con la intención y las ganas y el motivo por el cual lo haces. ¿Me explico? El empresario usó su Twitter para responderle, con pauta y o intereses personales, Harvard y empresario del año. Sin pauta o queriendo ser oficialista, no estaba preparado. No lo hagan tan evidente, queda mal. No voy a participar activamente en la política de Racing Club. Bueno, bienvenido Alejandro Bola, Política Racing. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando? ¿Cómo estás? Bueno, con bien. Ese micrófono, la verdad. Sí, bueno, son herramientas laborales. Así que, sí, bien, siempre hay que decir bien, pero dentro de todo ¿no? Dentro de toda la situación, nadie está bien al 100%. Claro. Podríamos estar mejor, ¿no? Sí, perdón el rojo del micrófono, pero bueno, viene en ese color. Está bien, no pasa nada, estás perdonado. Queremos contarles a los que están del otro lado que nos han hecho llegar una carpeta que utilizaba Blanquiceleste Sociedad Anónima para captar sponsors e inversores. Detallan algunas cosas a futuro, algunas pequeñas que se cumplieron y otras que quedaron como en el sueño de la gerenciadora de poder lograr.
Y quiero contarte, Ale, porque esta carpeta comienza con algunos puntos en donde mencionan que en función de lo expresado, que bueno, obviamente que habla de que Blanquiceleste se encuentra aportando su experiencia y conocimientos profesionales a todo lo que es tratamiento de cuestiones con respecto a Racing y demás. Blanquiceleste como gerenciadora, al asumir, tiene como una voluntad de cumplir los siguientes objetivos fundamentales, que te los voy a enumerar para que estés al tanto. Dale. Sanear la situación económica del club durante el periodo del gerenciamiento, recuperar la competitividad futbolística, expandir el semillero futbolístico, mejorar la infraestructura futbolística, alcanzar el orden administrativo integrado, superar el déficit financiero y optimizar los costos operativos. Con esos ítems es como arranca esta carpeta para destinar a posibles sponsors e inversores. Y vamos a ver diferentes puntos a lo largo de este programa para ver qué tan real era esta carpeta en donde se mostraba un futuro, pero hermoso. Yo te digo que después te la voy a mandar para que la leas completa. Por favor. Porque la verdad que es una cosa impresionante que... Lo que no fue, digamos, se podría decir. Lo que no fue y tal vez hubiera estado bueno por un ratito para disfrutar, no lo sé. Vamos a empezar con el primer punto, que es el de fútbol profesional, sí. Y en donde Blanquiceleste enumera porcentajes de jugadores, por ejemplo, ¿no? Te cuento, hemos previsto inversiones importantes en el fútbol amateur, esto para después desglosarlo al fútbol profesional, y menciona las situaciones de los jugadores a partir del 1 de enero de 2001, que es cuando empieza justamente la gerenciadora su trabajo en el club, ¿no? Sí. Un jugador profesional, Racing tendría el 80% y Blanquiceleste el 20% a partir del 1 de enero de 2001. Un jugador amateur mayor de 18 a Racing le pertenecería el 50% y el otro 50% a Blanquiceleste. Y un jugador amateur menor de 18 años a Racing le correspondería el 40% y a Blanquiceleste el 60%. ¿Hubo casos de los cuales podamos hablar de jugadores en donde veamos algunos negocios medios raros que llamen la atención durante la gestión de esta empresa? Sí. Bueno, de ahí surgen algunas cuestiones. Primero, para repasar un poco esto, ¿no? En el caso de los jugadores que habían firmado contrato antes del gerenciamiento, antes de esa fecha, el club efectivamente se tenía que quedar, cuando digo el club hablo de la asociación civil, se tenía que quedar con el 80% y el 20% de una posible venta iba a Blanquiceleste. Al revés era lo que sucedía con los jugadores que firmaban contrato cuando ya Blanquiceleste era la gerenciadora del club, en donde el reparto era inverso, ¿sí? O sea, iba 20% para la asociación civil, 80% para Blanquiceleste. Y ahí tenemos dos casos muy, muy específicos. Uno es el de Mariano González. Mariano González fue vendido en $800.000 el pase, se lo vendió a un grupo empresario, un grupo que encabezaba Fernando Hidalgo. Ahí ya tenés un primer punto, porque al poco tiempo ese jugador terminó en el Palermo de Italia por 5 millones de euros. Es decir, ahí lo que tenés es ya una pérdida en el patrimonio, ¿no? Del club. Ahora, además, no hubo un reparto de ese dinero tal como marcaba el contrato, sino que fue directamente todo a parar a la cuenta de Blanquiceleste, a pagar. En realidad fue a pagar las cuotas de la quiebra, ¿viste? Lo que dice ahí en la carpeta, que Blanquiceleste tenía que sanear el club porque debía abonarlo. Ahora, el contrato explicaba que debía hacerlo con dinero genuino, no dinero que generaba a partir de la venta de jugadores. Claro, Blanquiceleste llegaba y tenía que empezar a reparar ciertas cosas. Exacto, y empezar a pagar las cuotas, porque una de las cuestiones que tenía que hacer Blanquiceleste con su dinero era pagar las cuotas de la quiebra. Eso era el contrato de gerenciamiento. ¿Qué hacía? Vendía un jugador como Mariano González y llevaba ese dinero a la cuota de la quiebra, ni hablar de haber tocado
los fondos judicializados que tenía Racing en el Banco Provincia, ¿no? Algo que no podía tocar, pero que el juez Gorostegui, Enrico Gorostegui, lo dejaba. El otro caso es el de Gabriel Eshborn, en donde efectivamente el reparto era, como te decía, ¿no? 20% a Racing Club Asociación Civil, el 80% iba al gerenciamiento. La empresa lo compra en ese momento en $1.100.000 y lo vende a Francia en $2.650.000. Ahora, cuando realiza la operación, en Blanquiceleste aseguran que antes de repartir los porcentajes se debía deducir una inversión inicial. Era una lectura del contrato absurda y por lo tanto el dinero no tenía que ir a la cuenta de Racing, sino directamente para la gerenciadora. Bueno, ese es el manejo que hicieron tanto con Lo Eshborn como Mariano González, para darte 2 ejemplos. Y acá quiero mencionar a alguien, a un nombre, porque siempre nos recordamos a Marín, posteriormente a De Tomaso, pero quien tenía que cuidar estas cuestiones era el interventor Nicolás Di Lernia. Di Lernia había reemplazado a Héctor García Cuerva, era un amigo de la infancia de Fernando Marín, y era precisamente a quien tenía que controlar Di Lernia, tenía que controlar a su propio amigo, y era el que tenía que controlar que estas cosas no sucedieran como efectivamente sucedieron, con lo cual ese saneamiento que tenía que hacer Blanquiceleste lo hacía y lo estaba tratando de hacer, pero con dinero que era del club, ¿no? Recuerdo a Marín que me lo justificó diciendo, bueno, en 2002 el país se fue al demonio, especificación asimétrica mediante, con la devaluación y demás, y nosotros tuvimos que tratar de agarrar dinero de donde se pudiera. Bueno, no estaban cumpliendo el contrato. Ya desde el vamos empezaron mal y se justificaba con un contexto socioeconómico que afectaba al país entero, ¿no? Sí, exacto, esa era la justificación. Vamos a ver, Ale, el primer informe, porque hablamos con algunos protagonistas que nos van a contar un poquito más sobre este punto de lo que es el fútbol profesional según Blanquiceleste. Dale. El 27 de diciembre de 2001, Racing salía campeón después de 35 años. Faltaban 3 días para que el gerenciamiento de Blanquiceleste Sociedad Anónima cumpliera un año al mando del fútbol del club. Para ese mercado de pases llegaron 14 jugadores, entre ellos Gustavo Campagnolo, Gerardo Bedoya, Gustavo Barros Esqueloto y Martín Vitali. Nombres que no eran rutilantes, pero que se amoldaron a lo que pretendía el técnico Reinaldo Merlo. Bueno, uno siempre encara al equipo para hacer al menos un papel decoroso y, como dicen ahora, ser protagonistas, ¿no? Yo creo que esta fue la primera batalla que perdí como presidente, de haber subido así, porque todo lo que sube así baja así. Yo hubiera preferido, como el diario del lunes, ¿no?, un carreteo, como que hicimos en el primer campeonato, ir subiendo, y en el cuarto, quinto campeonato ser campeón, que esta cosa tan... Porque la gente se acostumbra mal y quiere al otro día seguir lo mismo, y es imposible. Es imposible. En la competencia, en el fútbol de hoy, en los intereses, es imposible. Con el correr de los años, los equipos fueron bajando de calidad, comenzaron a desfilar los técnicos y todo culminó en la promoción de 2008, con un gerenciamiento agonizante. No había un proyecto general de continuidad. Era la posibilidad de vamos a tratar de ganar plata poniendo lo menos posible. Eso era desde el vamos, se vio en el proyecto porque tenía un capital inicial de 12.000 pesos. No había un sustento básico. Entonces, el fútbol estaba dentro de ese parámetro. Había una ventaja en el comienzo, que uno dice, ¿pero por qué? Alguien que viene con un respaldo de un almacenero, le dan un club de la trayectoria y la historia de Racing para que lo maneje como quiera, sin controles. ¿Por qué ocurría esto? Porque había 4 patas en esa mesa que jugaban a favor del gerenciamiento. La primera, Racing en su peor crisis. A la gente le tiraban cualquier soga y la iba a agarrar. Aunque la soga sea un alambre de púa, la iba a agarrar. No había solución. Venía del 2000, que fue un año negro para Racing desde todo punto de vista. Entonces, la gente no iba a objetar de entrada nada, en líneas generales. Lo otro, los grandes acreedores habían dado su conformidad para no cobrar. Es decir,
entraban con una deuda que no tenían que pagar de entrada. Y ya con la conformidad de los grandes acreedores. ¿Qué le quedaba para los chicos si los grandes no iban a cobrar? Tercero, había un apoyo institucional. La AFA y los estados, los gobiernos provinciales o nacionales, hasta los otros clubes, le daban un guiño a Racing. El guiño de, bueno, reforzate como podés, te damos ventaja para que no tengas que pagar a los jugadores anteriores, refinanciarlo. Y lo más importante, que para mí, de aquí, todo para el gerenciamiento pudiera prosperar en ese comienzo, es que la justicia tenía el control de Racing. Es decir, un órgano fiduciario, o una síndico, o un juez. Y se querían sacar el problema de encima. Y era la salida más. Claro, entonces se lo querían sacar de encima y encontraron, yo me acuerdo la famosa frase del abogado que manejaba el gerenciamiento, perdón, el órgano fiduciario que era Cambra, dijo, es lo menos mal que pudimos conseguir. Eso fue textual cuando se aprobó, lo menos malo que pudimos conseguir. Imagínense a partir de ahí lo que podía ocurrir. Bueno, con esas 4 patas pudo arrancar el gerenciamiento sin sustento. Ustedes obviamente deben pensar, bueno, lo económico va por un lado, lo institucional por el otro, abocándonos a lo futbolístico. ¿Qué ventaja tuvo en este comienzo el gerenciamiento? Para mí que después no lo tuvo. Tenía por lo menos un secretario técnico. Hoy que está de moda el valor del secretario técnico, y el secretario técnico por lo menos sumaba 1 más 1, 2. ¿Qué significa? El secretario técnico recomendó a Merlo, que era Berrio. Berrio era la persona encargada de asesorar a Racing o Blanquiceleste de lo futbolístico. Una persona del medio, que sabía de lo que se trataba. Entonces, ¿qué dijo? Gracias a él vino Merlo. Yo creo que nadie hubiera pensado en Merlo en el 2001. Pero él no solo trajo a Merlo, sino que trajo a refuerzos que sirvieran para el estilo Merlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se trajo defensores fuertes, mediocampistas mixtos, casi no abundaban por decir hoy, los volantes creativos en el plantel que se le armó para Merlo. Había una coherencia futbolística. Termina la etapa de Merlo y llega la de Ardiles, que ya al final de lo de Berrio también se trajo refuerzos al estilo Ardiles. Por eso digo que en esa primera parte, desde lo futbolístico y en el ámbito de los refuerzos, más allá de la corrupción que podía darse en el ámbito de los refuerzos y las operaciones, más que buscar negocios, ya se buscaban negociados, pero bueno, eso es la parte económica. En lo futbolístico por lo menos había una coherencia. Para Merlo, jugadores que pudieran jugar en el estilo Merlo. Para Ardiles, jugadores que pudieran jugar en el estilo Ardiles, que era totalmente opuesto. Y después, ya ahí, con lo que fue el 2003 y lo que quedó como la eliminación de la Copa Libertadores a manos de América de Cali, yo hoy definiría que fue como el chocar contra el iceberg para Racing, y especialmente para el gerenciamiento. Ahí se chocó contra el iceberg, en aquella noche con la eliminación ante América de Cali en lo que fue la Copa Libertadores. Ya se había roto la parte sustentable del barco y era solo esperar a ver cuánto más podía flotar antes de hundirse. Momento de definición dramático aquí en Buenos Aires. Le va a pegar Zapata. Se adelanta el colombiano Zapata. ¡Gol de América! Lo hizo Zapata. Acaba de pasar a cuarto de final el conjunto caleño. El equipo colombiano derrotando a Racing de Argentina por 6-5 en definición por penales. En la época de Marín y después ya más a De Tomaso, cuando ya empezó como una debacle total, con respecto a lo futbolístico, ¿cuáles son esas diferencias que vos ves y dónde se ven más, se ve más notorio este tema de que sea un blanco y un negro? Vos hablaste de un principio de gerenciamiento más o menos, bueno, que tenía un poco de sentido lo que es el armado de equipos. Sí, para mí yo lo dividiría en 3 partes, si me permitís. Sí. 2001, 2003, sí. 2003, 2006 y 2006, 2008. Lamentablemente tengo que hacer de mayor a menor en orden de preponderancia en lo que le sirvió tanto a Racing como a la propia empresa, a tal punto que terminó quebrando. 2001-2003, para mí, los negocios por lo menos apuntaban a cierta continuidad, a cierta estrategia. Había negocios, era no pagar la deuda, recaudar todo lo que podamos, mantener un equipo protagonista. Recordemos que Merlo peleó también el campeonato del 2002, después se termina yendo por una pelea con Marín, pero
Racing sostuvo cierta protagonismo también en el 2002. El equipo de la Copa Libertadores del 2003 era bueno. Piensen que la primera fase la pasó invicta y termina perdiendo por penales. Se fue invicto de la Copa Libertadores. El equipo, para mí, era mejor el 2003 que el 2001, desde lo futbolístico y casi de lo individual. Pero a partir de ese, como yo digo, el choque con el iceberg, que fue la eliminación inesperada en la Copa Libertadores, en los octavos de final con América de Cali, a partir de allí es, bueno, ahora ya está, se terminó, la que hicimos, la hicimos, ahora tratemos de vender todo lo que tenemos, las joyas que quedaron, y subsistir de alguna manera con el piloto automático. Que ahí se hace un quiebre, entonces, es lo que se hace un quiebre, claro. Entonces después ya, de ahí para adelante, ya no hubo proyecto, ya no hubo berrio, ya no hubo ni siquiera refuerzos de jerarquía, solo hubo manotazo dado. El de Marín fue Simeone. De la segunda etapa, digamos, después del 2003. El último manotazo de Marín fue traer a Simeone. Racing termina peleando el campeonato del 2005. Otra vez, no llega, entonces ¿qué hace? Se terminó todo, chau Lisandro López, vendemos todo. Estuvo bien, le redituó económicamente. ¿Por qué pudo vender a Lisandro López con ese campeonato? En una cifra que nunca vamos a saber en cuánto lo vendió, porque lo vendió también a Rivas y se lo quedó todo Marín. Se hablaba de 5 millones de dólares. Bueno, entonces después vio Marín que ya no había nada, no había ni Lisandro López para vender. Entonces, en ese momento, cuando se ve que el gerenciamiento de alguna u otra manera baja la guardia desde las ambiciones y desde lo económico, también en ese momento recién, por eso digo que en el 2001 y 2002, si bien habíamos muchos críticos al gerenciamiento, la gran mayoría prefería mirar para otro lado y ver, bueno, vamos a darle una chance, vamos a darle un crédito. Ya en el 2005 ese crédito no lo tiene, después del título perdido. Ya empieza el crédito, empiezan a fortalecerse las agrupaciones como Sarcac, como las marchas que se hacen a la AFA, sí, como los cuestionamientos que se hacen en la justicia, al ver que no se está cumpliendo, ni siquiera se está pagando la deuda, no se están cumpliendo los porcentajes que le representarían a Racing de las operaciones. Racing tenía que cobrar de todo un porcentaje, no se lo pagaba ese porcentaje, se lo reinvertía Blanquiceleste, en vez de darle a Racing, a un fondo especial, la plata que le correspondía, por ejemplo, de la venta de Milito, no, lo reinvertía Blanquiceleste, lo usaba Blanquiceleste esa plata. Era una vergüenza, digamos. Que no sé, que era desde un principio la deuda y todo eso se tenía que hacer cargo Blanquiceleste, no con esa ganancia, claro, ni ese porcentaje. La tenía que pagar en 8 años, iban 4 y no había pagado nada. O había ofrecido vales, pero no había terminado de pagar nada. Era una... Y además, como se había congelado la deuda, tenía los derechos a su favor, podía obtener todas las ganancias, no estaban embargados ninguno de los ingresos de Racing, porque la quiebra, el juez no lo permitía que le embargaran a Racing. Entonces tenía todos los derechos. Por eso digo, en 2005, 2006, ahí sí ya la gente empieza a darse cuenta de que esto era un mamarracho, que esto era ganar toda la que se pudiera, lo más rápido posible, y que se venía abajo como un castillo de naipes. Y entonces Marín, que no estaba para bancarse una interna en Racing, porque la verdad, él ya hasta tenía interna con la hinchada, con la barra, claro, toda la cancha, le aparecían cuestionamientos en la justicia, le aparecían cuestionamientos en la prensa, ya no podía sostener ni con sobres la imagen de su gerenciamiento. Bueno, entonces, un día para otro pega el portazo y le pasa a De Tomaso, que tenía un papel secundario hasta allí, casi había dejado el gerenciamiento. Tomá, arreglate vos y hacé lo que puedas, a ver hasta dónde puedes aguantar. ¿Y qué hizo De Tomaso? Bueno, yo hago la plancha hasta donde puedo aguantar. Es decir, no es que puso plata o dijo vamos a mejorar todo. No, ya no se le pagaban ni los sueldos a los empleados en la época de De Tomaso. Como no podía invertir en jugadores, ¿qué hizo? Tercerizó el fútbol profesional y buscó tipo 2 salvavidas en imagen. Merlo en el 2006, Gustavo Costas en el 2007. Es decir, voy a traer 2 personas que por lo menos me aguanten un poco la gente. Claro. Como no funcionaron los proyectos ni de Merlo ni de Gustavo Costas, y este grupo inversor, que en su momento también estaba vinculado a Rivas, pero más esencialmente en esta parte a Fernando Hidalgo, que terminó trayendo jugadores. Recuerdan que vino en una etapa Cabrera, el Piojo López, Pellerano, en otra etapa con Costa llegaron muchos paraguayos. Bueno, había un fondo de inversiones que trabajaban los jugadores, pero lo único que querían era mostrarlos y venderlos. Y si eso duraba 6 meses, y ¿qué querés? ¿No le pagás el sueldo al jugador? Se tiene que ir. Bueno, por eso digo que lo de Tomaso ya era el final, se extinguía.
Era aguantar, es como la imagen que yo decía al Titanic, y de Tomás estaba apoyado en la tabla y no le venía a buscar nadie. Desde que yo llegué acá, Blanquiceleste me prometió un proyecto y no cumplió nada. No cumplió nada, Blanquiceleste no cumplió nada, ni conmigo ni con los jugadores. Los miro así a todos en la cara, no cumplió nada. Hubo reuniones, hubo reuniones por premios. El año pasado tuvieron 4 meses sin pagarme, ahora llevan 3 meses. Los jugadores tienen cronogramas de primas. Entonces Blanquiceleste no cumple en nada. Seba, ¿con qué estructuras se encontraron en el área de fútbol profesional una vez que vuelve la democracia a Racing, asume lo que es el gobierno de Rodolfo Molina, después de que se termina la era blanquiceleste en la academia? Mirá, la estructura era bastante pobre, no se encontró, te enumero a nivel de activo fijo, digamos, no más allá de la cancha auxiliar, los lugares para entrenar. Racing no tenía un stock ni siquiera hasta de indumentaria, había un contrato precario que era en su momento penalti, pero más se basaba en ingreso de dinero que en ingreso, por ejemplo, de indumentaria. Era bastante escaso en ese sentido, en todo lo que es equipamiento deportivo, cero, totalmente cero. Me acuerdo que fue muy abrupto porque nosotros ganamos casi un fin de año las elecciones y cuando asumimos fueron las fiestas y Navidad, Año Nuevo, y inmediatamente, creo que fue un 3 de enero, un 4 de enero, arrancó un entrenamiento y el viaje a Mar del Plata, que hicimos la pretemporada ahí con los amistosos de la Copa de Verano. Y la realidad es que no había, yo me acuerdo que empecé a caminar adentro del estadio y era encontrar, porque es muy común que cuando hay cambios de cuerpos técnicos y todo, se compren instrumentos deportivos, elementos deportivos permanentemente. Y realmente empecé a buscar por abajo de las tribunas y encontrábamos cosas y las reciclábamos, porque la verdad que tampoco había tanto disponibilidad en la caja de Racing para hacer frente a eso, ¿no? Eso es lo que es a nivel de activos, de estructura, no teníamos la utilería del poca cantidad de personas abocadas al sector, habían 2 utileros, un ayudante, lo que era la parte médica bastante escasa, no estaba muy desarrollada, y lo que era respecto al plantel, en estructura era un plantel que en el afán de, cuando apenas se asume, empezamos a evaluar y no encontrábamos, no se encontraba la beta económica de ese plantel. No había una gran estructura como para salir a vender y poder ir a comprar jugadores. La realidad es que está compuesta por un grupo de jugadores de inferiores, que muchos no tuvieron todavía el vuelo necesario como para tener una venta, y muchos jugadores a préstamo. Muchos jugadores a préstamo y sin opción, que eso es lo que te limitaba también en una posible venta para generar ingresos consecuentes de esa venta para poder seguir invirtiendo en otros jugadores o renovar el plantel. La realidad fue esa. Y los jugadores de inferiores que venían no tenían mucho vuelo algunos. Los que más trayectoria tenían en el mercado, Jacob, Gonzalo García, que fueron campeones mundiales juvenil de la selección argentina, y después no tenías mucho. Me acuerdo que empezamos a cuantificar de cierto modo el plantel y no teníamos capacidad de venta. Inclusive en algunos casos de jugadores inferiores había cierto conflicto con los derechos económicos que ya habían sido comprometidos por la empresa gerenciadora. Entonces también no era que se disponía del 100% de esos jugadores. El contrato de gerenciamiento estipulaba que cada jugador profesional que formara parte del plantel previo al 1 de enero de 2001 pertenecía un 80% a Racing y un 20% a Blanquiceleste, mientras que un jugador amateur de 18 años pertenecía 50% a Racing y 50% a Blanquiceleste.
Un jugador amateur menor de 18 años, 40% a Racing y 60% a la empresa. La ecuación cambiaba cuando el jugador llegaba al club posterior al 1 de enero de 2001, con la gerenciadora ya en el poder. El 20% pertenecía a Racing y el 80% a Blanquiceleste. Que fue bastante chocante con eso porque había que salir a buscar en ese contexto, reforzar el plantel para un equipo que peleaba los puestos de abajo y había que rearmarlo. Yo creo que después de un año aproximadamente se hicieron unas ventas y se recapitalizó, todos esos jugadores que estaban a préstamo, se reformularon los contratos y se pasaron a tener opción de compra. Pero eso fue a medida de esta gestión, ¿no? Porque lo que se encontraron era como el cero. Ese primer año. Uh-huh. Exactamente. El primer año se capitalizó mucho Racing en ese sentido. Y fue una gestión bastante importante de la gente de la comisión directiva que se encargó del tema y logró hacer interesante desde Franco Sosa, Jaffer, Suculini, y ahí Racing se empezó a capitalizar de cierto modo. Pero ese cambio de tipo de contratación que tenían los jugadores para mí fue la clave, porque podrían llegar a explotar, podrían llegar a desarrollarse, pero Racing era una simple vidriera, pagadora de sueldos y primas, pero no se quedaba con ninguna rentabilidad de ese jugador que pasaba. El caso más emblemático podría haber sido el de Lugercio, que no tenía contrato, no tenía opción de compra, y se fijó una opción de compra. La toca sin directo, si alguien la peina, puede encontrar el primer gol. Se lo pierde Lugercio. Ahora sí Lugercio. ¡Gol! De la Academia, sí, gol de la Academia, gol de Lugercio, gana Racing a los 18 minutos de este primer tiempo, la gente ovaciona a Lugercio. Continuamos con otro de los puntos que queremos tratar justamente en este programa, que es el fútbol amateur, y en esta carpeta que nos acercaron y que obviamente agradecemos a este colaborador anónimo, menciona algunos factores esenciales para el éxito de este proyecto. Así decía Blanquiceleste: amplia infraestructura deportiva en el predio, especialmente destinado al fútbol amateur. No sabemos, Ale, si este es justamente el predio Tita, porque bueno, vemos que la amplia infraestructura no la hizo justamente Blanquiceleste. No, y además lo subestimaba el predio Tita, Fernando Marín, ¿no? Sí, no era un lugar que pudiera desarrollarse. Bueno, un predio dotado de canchas para entrenamiento, para partidos oficiales, canchas de fútbol infantil, de fútbol sala, vestuarios preparados para importante cantidad de jugadores, gimnasio cerrado, preparado por tamaño y piso para los días de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuerpo técnico que cubre todos los aspectos de la formación deportiva y humana de los jugadores que van a pasar bajo su conducción, y que cuenta con 2 o 3 técnicos cuya mayor cualidad consiste en la detección de talentos, que esto no sabemos si se hizo, que pronto lo vamos a conocer. Una política de pruebas de potenciales jugadores, amplio equipamiento de material y de ropa deportiva, y una pensión para el alojamiento de los jugadores del interior. ¿Qué se hizo y qué no se hizo de esto en esta gestión? Podemos hablar de eso, ¿no? Bueno, Racing tiene una buena camada de jugadores, ¿no? Posterior al gerenciamiento. Pienso en Sergio Romero, en lo que fue Maxi Morales, en Jacob, después criticado, pero la verdad que eran jugadores de selección, ¿no? Y campeones, incluso campeones del mundo sub-20. Había en algún punto, ahora después, ¿qué es lo que terminaba pasando? En el caso de Chiquito Romero, como él dijo, me pusieron un monio y me mandaron a Holanda. Por ejemplo, las cuestiones que tenían que ver con la infraestructura lo vemos hoy, es decir, quienes
sostuvieron el predio Tita Matiusi, que era el predio pensado nada menos que por los hinchas también, para ver en qué lugar se iban a poder entrenar las inferiores. Bueno, fue un predio que se hizo a pulmón y que se hizo en paralelo al gerenciamiento, ¿no? Que estaban los socios de la Mutual, aquella Mutual que se había armado para ese predio. Recuerdo que Marín se jactaba de haber ayudado al predio, cosa que rechazan quienes estaban a cargo en ese momento. Pienso en los hinchas, ¿no? Que estaban los socios de Racing que estaban con eso. Se jactaba porque decía, bueno, yo veía ahí, había un desastre, había olor a meo, o sea, subestimaba mucho esa idea. A mí me hizo acordar mucho a cuando Mauricio Macri fue a La Candela, donde se entrenaban las inferiores de Boca y donde llegó a entrenarse la primera de Boca. La Candela nació en San Justo, de Boca, y dijo esto no va más y se fue, ¿no? Esa mirada muy despectiva de determinados lugares. Recordemos a los que están del otro lado que estaba el Racing de la Mutual y el Racing de Blanquiceleste funcionando en el mismo predio prácticamente. Por supuesto, una de las canchas que se hizo en el predio a partir de la intervención de Blanquiceleste tenía otra categoría que la de la Mutual, ¿no? Que muchos jugadores se dedicaban a sacar piedras, tal vez, en sus entrenamientos y demás. Sí. También hablamos con los protagonistas de este área de fútbol amateur y vamos a ver ese informe para seguir ahondando en este ítem. ¿Dale? Dale. ¿Levantaron la chapa? Sí. Morales, ¡golazo! Frasquito, gana Racing en la agonía del partido. ¿Viste que algo tenía que pasar? En los 8 años de gerenciamiento, fueron varios los jugadores surgidos de inferiores que debutaron. Aunque, como en todas las áreas, la estructura prometedora del principio se fue desmoronando con el paso de las temporadas. El recuerdo que yo tengo, como todo gerenciamiento, en muchos clubes ha pasado y por ahí en ese momento uno no toma dimensión, pero fue un cambio abismal. Nosotros entrenamos, como te decía recién, en cancha de Triángulo de Bernal, que era cancha de tierra, ¿viste? Con muchas limitaciones. Y cuando llegó el gerenciamiento empezamos a tener ropa, a ir a SETI a entrenar a un predio, no sé, en detalles. Teníamos bebidas, jugos, teníamos transporte que nos llevaba. Suele pasar en todos los gerenciamientos, cuando se privatizan los clubes, por ahí los arranques, como que tiran toda la carne al asador. Y bueno, yo en ese momento tenía edad, te repito, 10 años más o menos, y nos trataban como si fuésemos jugadores profesionales. Todo después, bueno, va mutando con el tiempo, pero el arranque fue un cambio abismal a lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Yo llegué a los 13 años a la pensión, donde hicieron una prueba allá en Córdoba, donde yo jugaba en una liga de Córdoba, en Escuela Presidente Roca. Así que hicieron una prueba allá y bueno, me vieron a mí y a 2 compañeros más del mismo club. Y bueno, nos dijeron que teníamos que venir a probarnos a Racing. Y bueno, a mí de entrada ya me probaron con lo que ya venían hace años en el club. Así que bueno, creo que en la segunda prueba ya me dijeron que yo tenía que volver en enero, que pase la fiesta tranquilo, ya en enero instalarme en la pensión de Racing. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a la pensión del club? ¿Cómo era todo lo que era la infraestructura, el mantenimiento? Durísima, porque bueno, uno por ahí se encontró con otra realidad, pensaba que bueno, iba a llegar a un club donde se iba a encontrar con lindas cosas, con un montón de materiales preparados, con lo que uno ve desde lejos en las tele, que ve los entrenamientos de los grandes jugadores. Y bueno, cuando llegamos a la pensión, por ahí no teníamos para comer, nuestros padres nos enviaban viandas o
o lo que sea para que nosotros nos compremos, y obviamente siempre agradecido a la gente de la pensión que en su momento ponían de su bolsillo, por así decirlo, para que nosotros estemos bien. Así que bueno, esas cosas no se olvidan, porque bueno, sé lo que es estar en la pensión, sé lo que es estar el día a día, y la verdad que esa gente con nosotros se portó de maravilla, nos cuidó como una familia más, como uno dijo más, así que eso no se olvida, ¿no? ¿Y con qué otros jugadores que han llegado a primera compartiste esos años de pensión? Bueno, en esa pensión estaba Hernán Barco, Martínez Guyota, Licha López, que la verdad nos tenía, por así decirlo, cagando a todos en la pensión, porque bueno, él ya estaba casi pisando primera división, y bueno, él necesitaba dormir temprano, descansar, y bueno, por ahí uno siendo chico tiene sus cosas de acostarse tarde o de joder un poquito más, y bueno, la verdad que uno no lo entendía, porque bueno, éramos niños todavía, por así decirlo, y él ya estaba pisando primera, y la verdad que en su momento él apagar las luces, apagar las teles, tenernos cortitos, hoy te puedo decir que nos hizo un bien, así que bueno, somos agradecidos de él también que nos tenía cortito, ¿no? ¿Y cuándo es que empiezan a ir al Tita tanto a entrenar como a jugar? Al tiempo justo también se da, que salimos campeón en el 2001, Racing sale campeón, y bueno, eso también fue un motor como para impulsar al club, y ahí nosotros empezamos a ir a entrenar. Yo ya pasaba de ser infantiles a pasar a AFA, digamos, por llamarlo. Y ahí, bueno, empezamos a ir al Tita, donde estaba el galpón solamente y la cancha número 1. Teníamos una cancha nada más. Después la otra cancha había un montón de piedras, donde mucho entrenamiento, por ahí Saturno, Claudio Critofanelli o Mico, que estaban en su momento, nos mandaban a sacar piedra, por así decirlo, de poder ayudar al club en lo que nosotros podamos. Era un entrenamiento más, ¿no? Así que la verdad que en su momento por ahí tomábamos el colectivo, tomábamos el 24 para llegar, y por ahí no teníamos para las duchas para poder bañarnos y las condiciones necesarias como para poder entrenar o jugar los fines de semana, ¿no? Durante el gerenciamiento, en el predio Tita también funcionaba el equipo de la Mutual, que compartía el lugar con el equipo de Blanquiceleste. El portón que hay en el medio, que había en el medio, ahora hace un año que no voy, no me acuerdo si está. El portón era el muro de Berlín. De un lado era Blanquiceleste, del otro lado nosotros. De hecho, en la Mutual estaba la cancha 1 y la cancha 2. Y después hicieron la 3. Y el convenio era que le tenían que dejar la cancha 2 en buen estado para la Mutual, nunca la dejaron en buen estado. Nosotros teníamos que ir a alquilar al CAR, Club de Rugby, para entrenar. Entrenábamos la parte de fútbol, entrenábamos en la cancha de rugby, y después jugábamos los domingos local. Pero para que te des una idea, atrás el Club de Rugby está atrás de la cancha 2. ¿Y ustedes jugaban ahí, en la cancha 2? Y nosotros jugábamos en la cancha 2. Pero ellos tenían en cancha 1 y cancha 3, que la de arriba es la 3. Bueno, ellos tenían que haber dejado, ellos seguían entrenando y lo habían hecho bolsa la cancha. Y ellos nos tenían que entregar una cancha en el mismo estado que se le había entregado a la Mutual, que estaba en buen estado. Y un día agarré y nos pusimos a jugar en la cancha 2. Partido oficial. Vino la policía a sacar, me mandó Arguindegui, que era el que manejaba la parte del predio desde Blanquiceleste, digamos, de la policía me vino a sacar. Una cosa de loco, estábamos con los pibes ahí, porque yo lo quería comer, después terminé todo bien con los años, ¿no? Pero lo quería matar a José en ese momento. Porque encima nosotros le nutríamos de jugadores al Racing, porque los chicos que tenían buen nivel, ahora después te voy comentando cómo fue, pero cuando tenían buen nivel, cuando estaba Gaspar y Salina, empezamos a jugar mano a mano, y tenían siempre 2 o 3 jugadores de los que nosotros teníamos. Importante. Y ellos estaban medio a vegano ahí, ¿o no? Porque Marín nunca quiso utilizar el predio. Y Marín mucho no quería.
no sé por qué son temas de negocio, porque aparte la creación de lo que fue la liga, porque Mané se quería manejar todo. Y como nosotros con esa actividad, el Racing tenía presencia en el lugar, éramos como un grano en el tuje, ¿no? Les molestábamos en sí al gerenciamiento, porque ocupábamos lugar, los padres estaban dentro del predio, la familia venía al predio. Que cuando uno está por en lo que ya es AFA y alto rendimiento, eso se pierde mucho, que es una pena, pero vamos a calcularle que iba a ser un domingo, un día del partido, y los padres, yo por ahí caía a las 6:30, 7 de la mañana para abrir el club, para preparar las entradas, para preparar todo, y ya había padres que estaban cayendo esa hora para reservarse un lugar en la parrilla. ¿Notaste el quiebre que hubo en el club cuando se va Marini y viene de Tomaso? O sea, ¿fue notoria el cambio de mando en cuanto a uno u otro? No, te digo, para mí fue algo muy progresivo, de mayor a menor. Fue muy como en escala. Ya el último tiempo se hacía medio insostenible la situación. Y como te digo, por ahí arrancó el gerenciamiento abarcando todo lo que eran todas las categorías y todo el fútbol y todo. Y eso fue disminuyendo, siendo que el último tiempo por ahí solamente se enfocaba en lo que era primera división, y ahí sí, yo con una lectura por ahí un poco más amplia, porque ya era un poco más grande, podía ver que bueno, estaba más en la venta y compra de jugadores, de sacar, que en lo que era un proyecto a largo plazo, como por ahí tienen otros clubes más democráticos o mismo como está Racing hoy por hoy. Racing era uno de los peores equipos a nivel deportivo en lo que era inferior. Uno veía las tablas de posiciones. Veía ¿Y eso por qué? Y eso porque había un desinterés y había ya una dejadez importante en cuanto al recurso humano, en cuanto al interés de... Ya, pensemos que en la última etapa ya Blanquiceleste estaba de salida, tiraba manotazo de ahogado y que iba a invertir en inferiores y ni se iba a preocupar si los chicos estaban bien o mal. Ya había hecho su negocio con los pocos jugadores que había vendido, que eran producto de la cantera, que no los pudimos disfrutar nosotros mucho como hinchas y socios. Entonces lo que encontramos era eso, era perder por ahí un jugador que elegía ir a Arsenal antes que venir a Racing. Eso nos pasaba cuando empezamos, que cuando ibas a convencer o hablar y hablabas con los entrenadores y los captadores de talento, te decían, hasta hace un tiempito atrás, los jugadores preferían ir a Banfield, a Lanús, y bueno, hubo que reconstruir de nuevo la imagen de Racing en el fútbol amateur. Con la vuelta a la democracia, los dirigentes a cargo se encontraron con una estructura endeble, y de las obras que la empresa estaba obligada a hacer, solo se destacaba la casatita. Yo soy muy crítico de Blanquiceleste en toda su gestión, pero una de las pocas cosas que le reconozco como positivas, porque fue una idea en definitiva de ellos, fue el tema de convertir la confitería al hongo, que por una cuestión nostálgica a los que nos criamos en el club nos trae muchos recuerdos, pero la realidad es que ya no tenía el glamour que tenía en otras épocas, ni cumplía una función realmente potable para el socio. Entonces no tenía sentido esa estructura ociosa solamente para utilizar un buffet en la colonia de vacaciones o en la pileta y demás. Entonces ahí sí se hizo una gran inversión y se creó para mí, en ese momento le decían pensión, una pensión modelo, que muchos otros clubes la vienen y la venían a ver, y sí, se la dejó muy bien distribuida. Por ahí le faltaba equipamiento, que se fue haciendo en los primeros años, como poner aire acondicionado en las habitaciones, equiparla con tecnología. Bueno, eso no estaba, pero sí, por lo menos la estructura funcional fue un descanso, porque empezábamos a tener un lugar agradable para los chicos y bien atendido. Por ejemplo, el servicio de la cocina, el comedor se heredó también y era muy bueno, y creo que sigue hasta el día de hoy. Así que hay algunas cosas que sí, bueno, evidentemente eso sí se hizo bien y le dejó una buena herencia a la estructura. ¿Y en el predio habían hecho algo o todo lo que había era lo que habían hecho los hinchas? No, en el predio no habían hecho nada, y la única cancha que se mantenía bien era donde jugaba la liga de AFA, vamos a llamarle. Sí, vos estaba la liga,
Claro, porque la Liga de la Mutual, que era la liga creada en el predio, no tenía las mismas condiciones claramente, y las canchas estaban en pésimo estado. La única que más o menos, te diría, no como están hoy, pero bueno, era rescatable, era la cancha 1, que era donde jugaba el fútbol amateur en ese momento. Pero no existían las canchas de sintético que tenemos hoy, bueno, ni hablar la cantidad, o sea, había 3 canchas, 2 eran 2 potreros y esa cancha que te menciono. Eso era todo lo que había, no había un gimnasio, no había nada, en definitiva, estaba lo que había dejado, sí, obviamente, el grupo de hinchas, que ya era importantísimo, estaba el lugar, que era lo más importante. Termina el gerenciamiento, ganan las elecciones. ¿Cuándo fue que empezaste a trabajar en Racing? ¿Qué día? Y empezamos en enero del 2009, cuando gana las elecciones Rodolfo Molina, nos convoca a un grupo de jóvenes, digo yo, porque ya no somos tan jóvenes, profesionales, para trabajar adentro del club de manera operativa. Me acuerdo de una frase de Rodolfo en ese momento, que era: quiero que sean mis ojos en el día a día del club, justamente porque ellos iban a tener que ocuparse de temas muy importantes a nivel dirigencial, entonces necesitaban a alguien a nivel operativo porque no tenían referencia a los empleados del club que había en ese momento como para, no sé, para sentirse confiados. Y ahí empecé a trabajar con Adrián Fernández a la cabeza, que era el responsable del fútbol amateur, al que no lo conocía de antes, sí lo conocía de la tribuna, obviamente, pero no nos conocíamos a nivel personal, y entablamos una relación de confianza, de trabajo. Para mí fue una etapa no solo de aprendizaje y hermosa en lo profesional, sino creo que fue una etapa muy, muy linda y fructífera para el club, ¿sí? O sea, para mí esos primeros años se sembraron las semillas de lo que hoy se ve germinar, con venta de jugadores, promoción de juveniles, porque muchos de los nombres que vemos hoy consolidándose en primera eran nenes chiquitos en infantiles en ese momento. Pero bueno, yendo a lo concreto de lo que quedaba de Blanquiceleste... ¿Con qué te encontraste básicamente? ¿Cómo eran las estructuras inferiores? Cenizas. En realidad estructura, había personal básico, muy básico. Ahí por una decisión también de política se tomó en ese momento, como pasan generalmente en los clubes, y además me parece que está bien, se eligió gente que liderara, que sea de la confianza de la dirigencia que iba a tomar ese momento. Entonces el coordinador de inferiores se lo nombraba Miguel Colombati, entonces había que correr a otro coordinador que estaba, y lo mismo con los entrenadores, porque él tenía, digo, en estas estructuras es importante que la cabeza deportiva pueda elegir también a su equipo de trabajo, para que funcione armónicamente. Entonces, bueno, en ese momento Miguel armó junto a Adrián y a Rodolfo Molina, que era el presidente, armaron el equipo de trabajo deportivo, no hablo del operativo, que por ahí éramos nosotros, sino de los entrenadores de cada una de las categorías. Sí, era todavía muy rudimentaria la estructura en cuanto a canchas, a materiales y a personal. Había entrenadores ocupándose de varias categorías, pocos preparadores físicos, por ahí había gente haciendo varias funciones a la vez. Nada que ver a la estructura profesional que hoy se ve en el fútbol amateur de Racing. Pero bueno, fue el momento de empezar a sentar las bases, de ir hacia esto. Bueno, como ya vimos, Blanquiceleste se veía obligado a invertir, ¿no?, en el club, como lo hizo con el tema de la pensión, que eso fue uno de los puntos que sí cumplió, pero a su vez también es como que desplazó una parte de la vida social, porque la pensión está donde estaba el hongo en su momento, donde funcionaba una confitería, en el playón, y donde había un ida y vuelta antes de los partidos. Capaz que es como que Blanquiceleste desplazó eso, porque la gerenciadora me parece que la vida social mucho no le interesa dentro de un club, ¿no? Bueno, es la lógica, es lo que siempre discutimos cuando discutimos modelo de clubes. Es la lógica de un modelo privado, en donde los socios primero pierden los derechos políticos, básicamente, ¿no? Porque si bien seguía funcionando algunas cuestiones, lo que gerenciaba el fútbol y las decisiones la tomaba el gerenciador. Pero además la cuestión de la vida social y de entender al club como un todo, no solamente con lo que le interesaba, que es por supuesto sacar las máximas ganancias del fútbol profesional,
de la venta de jugadores, de lo que reestructura todo ese negocio, sponsors y demás. Con lo cual es ahí una idea y una visión que era la de Blanquiceleste, pero que además excede a Blanquiceleste. Es la idea y la mirada de quienes quieren discutir e imponer las sociedades anónimas en los clubes de la Argentina. Y hay un detalle que me gustaría contarte, porque la verdad que me quedé asombrada y no sé si un poco indignada, ¿no? Porque no puede ser que algo no nos hayamos enterado en ese momento. Blanquiceleste lo que cuenta acá es que partiendo del éxito y prestigio obtenido por Blanquiceleste en el gerenciamiento como actividad futbolística del Racing Club, nuestro objetivo es desarrollar 2 unidades de negocios que se dediquen, la primera al management y al marketing en la industria del deporte, y la segunda a la actividad inmobiliaria. A tal efecto, se divide esta empresa en 2 divisiones. Una división dirigida al management y al marketing deportivo y artísticos, y la segunda división al desarrollo de una ciudad satelital de Avellaneda. No sé a qué te suena una ciudad satelital de Avellaneda. Yo realmente creo que lo más lindo que veo en Avellaneda es un cilindro fundado hace 70 años. Pero me suena una venta de humo bastante importante, ¿no? Es que hay cuestiones ahí que, mira, yo recién te comparaba lo del predio con lo de Macri con la Candela, y ahora se me viene a la mente aquel proyecto faraónico de Alberto J. Armando de la Ciudad Deportiva de Boca, ¿no? Que finalmente nunca se dio, porque era eso, y en el caso de Marín había una cuestión de Blanquiceleste de plantear eso, de plantear el mundo del fútbol privado como espejitos de colores, ¿no? Bueno, en este caso con esa cosa grandilocuente de la ciudad satelital. Hay una anécdota que en algún momento me contó García Cuerva, interventor, y uno de los que recibía a quienes estaban interesados en gerenciar Racing cuando ya se estaba buscando a un gerenciador, que recibió a unos posibles inversores y demás que miran, visitan el estadio, están dando vueltas, y entonces en un momento ven la cancha que está a 2 cuadras. Y dicen, ¿y esa cancha? Bueno, entonces García Cuerva le explica que había otro club, que había un estadio ahí pegado. Entonces ellos dicen, tenemos una gran idea, que es, podemos arreglar esa cancha o tirarla abajo, y en realidad podemos tirar abajo todos estadios y podemos generar un gran estadio de todo este polo. Y presentaron un proyecto faraónico que García Cuerva dice, estos tipos no entendieron nada. Claro. ¿No? No eran argentinos, eran cubanos, pero de Estados Unidos, era una empresa que tenía sede en Miami. No entendieron demasiado. Bueno, esa reivindicación que vos haces del cilindro, de alguna manera también funciona con esa reivindicación, esa idea de querer generar grandes polos de no sé qué. La verdad es que queremos tener el cilindro lindo, más que una ciudad satelital. Esta ciudad satelital contaba con unas cosas pero increíbles, 14 hectáreas de parques. Tenemos imágenes para ver qué vamos a ver en estos momentos, para que más o menos vean lo que planeaba Blanquiceleste, que en realidad no se hizo ni lo mínimo, ni un renglón de lo que detalla acá. Y para eso también hablamos con protagonistas que estuvieron en el club y tomaron el club después de que Blanquiceleste por supuesto, se dé la salida de la gerenciadora del club. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Fernando Marín, al mando de Blanquiceleste Sociedad Anónima, se comprometió a realizar diferentes acciones tras firmar el contrato de gerenciamiento. Entre ellas, recuperar la competitividad futbolística, expandir el semillero y mejorar la infraestructura futbolística. Y las obras están a la vista. Uno puede reconocer o no reconocer, pero hicimos todo lo que pudimos. Acondicionamos la cancha, acondicionamos vestuarios, hicimos una cancha auxiliar nueva donde había una playa de estacionamiento, en donde había un quincho realmente que era un antro
se construyó lo que es hoy la Casa de Racing, que es, entre comillas, un hotel 5 estrellas para los chicos. Vinieron sponsors de primera línea internacionales a acompañarnos en la gestión, como fue Sky, Petrobras en su momento. Tita Matiusi, que era un lugar al cual yo no conocía y le habían dedicado especial esmero y socios con mucho esfuerzo, y había una cancha, pero bueno, había una cancha nada más, había un bloque de cemento que quería parecer algo parecido a un vestuario, no había cloaca, nos colgábamos de la luz, bueno, pusimos todo eso en condiciones. Fabián Mangareto convivió con el gerenciamiento como miembro de la Mutual Racing Club en el predio Tita y heredó lo realizado por la empresa cuando llegó la democracia y lo encontró al mando del flamante Departamento de Infraestructura. El gerenciamiento tuvo, digamos, un comienzo a toda máquina, por decir de algún modo, y se desinfló rápidamente cuando se les acabó el fondeo. Y después en materia de obras de infraestructura en el club, se hizo poco y nada, teniendo en cuenta una cosa además, que Blanquiceleste gerenciaba el fútbol. El club quedó en manos de la intervención y del órgano fiduciario, y la sede de Avenida Mitre de concesionario, ¿no? Con lo cual gran parte del club quedó totalmente a la deriva. Todo lo que no manejaba Blanquiceleste prácticamente no tenía manejo, y lo que manejaba Blanquiceleste cada vez era con menor inversión en todas las áreas de infraestructura que le tocaba manejar. Particularmente yo vivía peleándome por el predio Tita Matiusi, del cual formé parte en aquellos años, y Blanquiceleste tenía un compromiso por contrato de gerenciamiento de hacer una inversión de $3 millones, que bueno, nunca se llevó a cabo, se hizo parcialmente, como te decía al principio, se empezó a trabajar a buen ritmo, pero rápidamente se hizo una desinversión que terminó con el predio, bueno, en unas condiciones bastante precarias. Y dentro del estadio, bueno, pasaba algo similar. Cuando recibimos, después si querés te cuento todas las cosas que encontramos. Pero bueno, después Villa del Parque también era un desastre total. La sede de Mitre estaba... Varios sectores de la sede de Mitre, los que no estaban concesionados, estaban casi en ruinas. Y bueno, fue un trabajo, el Jardín de Infantes, bueno, era empezar de cero prácticamente en muchas de las áreas. Sí, y en la previa me contabas que, bueno, claramente no había un área de infraestructura y que quizás en los pocos trabajos que se hacían o se hicieron, se recurrían a contratados de afuera. ¿Tenés conocimiento de quiénes fueron esas empresas que trabajaron? Sí, toda la vida en Racing, digamos, todos los trabajos de mantenimiento, cuando el estadio estuvo clausurado en la década del 80, o cuando se hizo la reforma que a mi entender fue la más grande de todas, que fue en la época de la presidencia de Otero, cuando se techó el estadio, se llevaron todas las plateas a la bandeja superior. Bueno, hubo un arreglo bastante importante del estadio en ese momento, y esas obras se las habían encomendado, desconozco si fue por concurso, por contratación directa, eso la verdad que desconozco, yo era muy chico, pero esas obras las hizo el estudio Duhovne Hirsch, que es un estudio muy importante de Buenos Aires, y después en la época del gerenciamiento, el arquitecto de Los Heros era el arquitecto que contrataba Blanquiceleste para hacer los distintos trabajos de mejoras o mantenimiento del estadio. En ese momento ponían, bueno, también en el predio de Tita Matiusi la parte que le tocó hacer a Blanquiceleste, y bueno, como que todos los cañones apuntaban a un predio que se llamaba Mis Marías, que era propiedad de Marín, donde Racing entrenaba. Me contabas que, bueno, todo eso quedó en manos de su propietario, obviamente, y Racing no obtuvo nada a cambio.
Claro, salvo el uso en aquellos momentos. Claro. Bueno, me contabas que, bueno, al momento de llegar encontraron muchos sectores del club, de la C, deteriorados. Te consulto, ¿cuáles fueron ellos en los que tuvieron que poner más materia prima, más trabajo para levantarlos y ponerlos en condiciones? Teníamos todo un listado de necesidades de un montón de lugares. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el estadio propiamente dicho, el primer punto era todos los temas eléctricos, que eran un desastre total, tanto de tableros, cableados, bueno, con riesgo de incendio, porque los cables eran muy antiguos, salvo los de la iluminación del techo, que tendrían unos 10 años más o menos, el resto era un desastre total. Pero después la realidad a veces te lleva puesto, porque nos llegó, al mes de asumir, nos llegó un pedido de clausura de Metrogas, porque la instalación de gas de todo el estadio y todo el polideportivo estaba con pedido de clausura desde hacía 11 años, y bueno, nos tocó sacar las papas del fuego, tuvimos que improvisar todo un proyecto de instalación nueva de gas, hacer cotizaciones, conseguir fondos para poder ir haciendo toda la obra sin que se parara nada, porque eso implicaba, por ejemplo, que las calderas que daban agua caliente a los vestuarios donde entrena la primera estaban abastecidas por esta red de gas. Así que, bueno, imagínate, en esa época que Racing salía siempre en los diarios, íbamos a salir de nuevo porque nos quedábamos sin agua caliente a un mes de haber asumido, ¿no? Entonces, siempre había urgencias. Teníamos un pedido de clausura también del estadio por parte del Coprocede, que era quien manejaba la seguridad de eventos deportivos en aquel momento, porque, bueno, caían cascotes de todos lados del estadio, porque se estaba, de a poco se iba cayendo en ruinas, y también teníamos un pedido de clausura ahí, así que tuvimos que hacer también todo un estudio de ingeniería para reparar todas las juntas de dilatación del estadio, ahí empezamos a detectar que había problemas también en losas de descansos de los accesos, las escaleras de accesos. Tuvimos que demoler un sector de la Popular y rehacerlo porque estaba en ruinas. Bueno, baños, el techo que estaba inconcluso, nunca se había terminado el techo del estadio. Se llovía por todos lados, eso hacía que se deterioren las plateas de la bandeja alta, eso también escurría hacia la bandeja baja y tenías problemas en un montón de sectores, de áreas de mantenimiento y oficinas que tiene el estadio debajo de la bandeja baja. El área, por ejemplo, de la lavandería, que era un desastre total, un peligro, un lugar donde los empleados del club, las empleadas del club que trabajan ahí, estaban hacinadas, con un lugar sin ventilación y con mucho peligro por las instalaciones, también lo hicimos a nuevo. Y puedo estar toda la noche enumerándote tareas así. En el polideportivo, las piletas, el trampolín, por ejemplo, estaba clausurado por el mal estado. La pileta de salto tenía un alambrado, yo no sé si alguno lo recuerda, tenía un alambrado del tipo olímpico, como el que tiene en la cancha del predio Tita Matiusi, de no sé cuántos, 2 metros y algo de alto, y no se podía entrar porque estaba clausurada esa pileta, así que la reparamos por completo, hicimos las barandas nuevas, reparamos todos los trampolines de salto. Las otras 4 piletas también las reparamos. Esto implicaba también bombas de agua, instalaciones eléctricas, bueno, un montón de cosas que nunca se ven. Terminamos con eso y a fin de año sabíamos que había que inaugurarlo. El polideportivo era un desastre total. Todos los vestuarios, tanto del tenis como los que están debajo del microestadio, los hicimos a nuevo. Iban surgiendo ideas, pues armamos un equipo de infraestructura que bueno, a partir justamente de esa gestión se formó por primera vez un departamento de infraestructura. Entonces nos íbamos repartiendo en distintas sedes, distintos tipos de tareas y de controles de las obras que íbamos encarando. Y en el polideportivo, bueno, se llovía todo porque estaba mal reparado el techo. Tuvimos que reparar el piso de madera porque estaba podrido en muchos lados por el agua que caía. Todo esto con un presupuesto muy bajo aparte, ¿no? Porque qué sé yo, por ejemplo, cuando hicimos los palcos nuevos en el estadio, salimos a venderlos, por ejemplo, fue toda una movida de salir a vender esos palcos que estábamos haciendo, y con ese dinero recaudado, pues se vendían creo que a 3 años, si no me equivoco,
Entonces se recaudó mucho dinero, con eso hicimos obviamente los palcos, y con eso también fondeamos las obras en toda la popular. Uno de los últimos puntos que queremos tocar es el de Villa del Parque, cómo se encontraba la sede, de dónde venía la sede, ¿no? Porque venía de un golpe en el 99, agosto del 99, venía de una resistencia en la que los socios la defendieron, un 2000 complicado y 2001 una sede gerenciada, junto con todo el club, por supuesto. ¿Cómo ves vos el tema de, bueno, había deportes en la sede, no había deportes, lo social, lo único que se mantuvo, creo que fue Racing Integrado, que fue creado en inicios de los 90 y se mantuvo a partir de este gerenciamiento y hasta la actualidad, por supuesto. Sí, en primer lugar ese gerenciamiento de la sede es una pena, ¿no? Se dio en ese momento y la sede de Racing casi que estaba dividida en dos, ¿no? Por un lado, aquel gerenciamiento del gimnasio en la planta baja y después el resto de las instalaciones, que se mantuvo en el tiempo además, ¿no? Esa situación, más allá de algunos ajustes, lo que agudizó el gerenciamiento fue algo que se arrastraba de la crisis, que era la falta de financiamiento de un montón de actividades amateur, sobre todo, que se van adelante, ¿no? En esta idea de lo que recién hablábamos, de lo social, vos lo marcabas en el hongo, porque el hongo era el lugar de reunión previo a la cancha, bueno, en alguna época hasta en el entretiempo, ¿no? Era lugar de reunión y posterior también partido, ni hablar los fines de semana cuando, sobre todo los fines de semana de temporada ya de pileta y demás. Y después están los deportes amateur que terminaron muy golpeados durante ese tiempo, mirados muy, muy de reojo, y bueno, fue una de las consecuencias del gerenciamiento. Y esto por ponerlo en la sede Avellaneda. La sede Villa del Parque directamente fue abandonada. La sede Villa del Parque que había sido resistida por los hinchas para que no sea rematada, fue abandonada directamente. Recuerdo cuando asume el primer gobierno de Racing post gerenciamiento, que fue el de Rodolfo Molina, recuerdo lo que encuentran en esa sede, ¿no? Estaba totalmente destruida. Y por eso vamos a hablar también con deportistas y otro tipo de protagonistas que nos van a contar sobre la vida en la sede de Villa del Parque durante y después del gerenciamiento. El 12 de agosto de 1999, los hinchas defendieron del remate la sede de Villa del Parque. Durante el año 2000, como todo Racing, sobrevivió a los tumbos. ¿Cambiaría algo con la llegada del gerenciamiento? No, la sede justamente el año anterior había sucedido lo de la defensa del remate de la sede capital, que fue en el 99, y bueno, en el 2000 llega el gerenciamiento, ¿no? Mira, la sede estaba un poco a la par de cómo venía Racing en esos años. No era un gran momento del club, había problemas institucionales, peleas políticas, pero las instituciones del club estaban vigentes y de una manera u otra en la sede capital, siempre con esfuerzo por parte del club, con esfuerzo por parte de la sede capital localmente, o sea, de las autoridades de la sede capital. Ya estaba Norberto Perone, el actual secretario, en esa época estaba como secretario, después se fue más adelante y ahora volvió, ¿no? Hace poco. Y entonces, con esfuerzo, se llevaban adelante
las actividades en todo ese tramo de la década del 90, digamos, 94, 95, 96, hasta que llegó el momento de la quiebra, luego la ley de fideicomiso, la aplicación de la ley de fideicomiso y la llegada del gerenciamiento de Blanquiceleste S.A. Y a partir de la llegada de Blanquiceleste en realidad no cambió demasiado porque Blanquiceleste no se interesó, mejor dicho, no aportó a la sede de Villa del Parque, sí se interesó, en un momento quería convertir a la sede en algo parecido a lo que había hecho con el fútbol, privatizarla, poner algún modelo de gimnasio, pero bueno, después de la resistencia que había habido y teniendo en cuenta que a partir del gerenciamiento, tanto el predio Tita como la sede de Villa del Parque eran los centros de resistencia, no lo pudieron hacer y bueno, tampoco lo intentaron demasiado. Hubo un sondeo, pero que no pasó a mayores porque sabían que no lo iban a lograr. La sede de Villa del Parque era genuina, eso está en el medio del corazón de un barrio y iba a ser diferente a lo que habían podido hacer con el fútbol gerenciándolo. Lo que no es el fútbol queda manejado por el órgano fiduciario, que de los tres, al poco tiempo ya había quedado uno solo, y el manejo del club, ese fue prácticamente queda un club residual, porque ellos no tenían ninguna posibilidad de recurso económico, ni tampoco una exigencia hacia la gerenciadora de una cantidad de dinero que tenía que separar del fútbol para pasárselo al resto del club para que se pudieran financiar las actividades. Y el resultado fue lo que pasó con las actividades en esos años. La ley de fideicomiso le ponía a las instituciones que querían adoptarla la condición de mantener 2 deportes federados. Entonces, para mantener montado este circo, en el cual todos se beneficiaban, tenían que seguir como mínimo 2 deportes, que si no, no hubieran seguido ni siquiera 2. Los 2 que eligieron en aquel momento son el básquet, que se jugaba en el Polideportivo Camba, donde se sigue jugando ahora, y el futsal. Yo creo que el futsal lo eligen, Facundo, porque era un deporte que se competía en AFA y porque no había que poner un peso. Hernán Mandrafina fue uno de los héroes de la resistencia de Villa del Parque y por esos años ya jugaba y dirigía básquet en la sede. ¿Cómo estaba la sede antes de la llegada de Blanquiceleste y cómo fueron esos primeros años, ¿no? En base a lo que era la actividad que vos desarrollabas y bueno, los demás deportes que estaban ahí en la sede capital? Bueno, buenas noches. Mirá, yo fui primero deportista desde el año 85 al 92, digamos, cuando Racing centraba todo su básquet todavía en Villa del Parque. No tenía el gimnasio que ahora tiene en Avellaneda y la disciplina no la jugaban en Avellaneda, todo el básquet de Racing se concentraba en Villa del Parque. Que ahí sí tuvo un básquet muy fuerte, que de hecho jugó en primera división hasta que yo llegué, más o menos en el 85 empezó a caer, y en el 92 ya había caído bastante, y con el último triunfo en el año creo que 92 fueron las últimas elecciones que gana Juan Di Stéfano. Ahí Juan Di Stéfano decide sacar el básquet de Villa del Parque. Juan Di Stéfano junto con las autoridades de la sede de esa época. Yo me alejé de la institución unos años, estuve jugando en Social Parque, que es un club vecino, y vuelvo en el año 97 o 98, la verdad que no lo tengo claro, cuando gana la LIN, ¿sí? Con Norberto Perone de secretario, me convoca nuevamente, no estaba la disciplina en el club, la disciplina no existía, había solamente fútbol y hockey en esa época. Estuvimos un tiempo bajo el gobierno de la LIN, y bueno, y pasa lo que pasa, que bueno, Racing se convoca a acreedores, viene el gerenciamiento, y nosotros quedamos bajo la órbita del órgano fiduciario un poco, ¿no? Entre comillas, porque la verdad que venían muy poco a Villa del Parque, casi no venían, no aportaban demasiado, y Villa del Parque quedó medio como una isla, dirigida por Norberto Perone, que era el secretario residual, digamos, de la LIN,
que quedó trabajando en toda la época del órgano fiduciario, del gerenciamiento y compañía. La verdad es que nosotros casi no teníamos relación, no teníamos directamente con el gerenciador. Cuando había alguna reunión o algo importante, los que se acercaban eran el trinomio fiduciario. Estaba Abel Lozada, Bugallo y Gilberto, que más o menos era el que se encargaba de las disciplinas, Gilberto. Creo que uno tenía la función de trabajar con el gerenciamiento, otro con la parte legal, y el que tenía las disciplinas amateur era Gilberto. La verdad, venía a Villa del Parque 1 o 2 veces por año. Nosotros estábamos medio acéfalo en cuanto a conducción, digamos, desde la cúpula de Avellaneda. Sí nos manejábamos en el día a día, con necesidades, con sueldo, con pedido de cancha, con lo que sea, con Norberto Perone, que era el secretario de la sede. Una de las únicas actividades que se mantuvieron en pie durante el gerenciamiento fue Racing Integrado, cuyo secretario general es Daniel Rosselló. Al principio Blanquiceleste se interesó en lo que había sido, en lo que era Racing Integrado, averiguó. De hecho, el gerenciamiento había sido uno de los pocos que al principio del gerenciamiento nos había dado indumentaria, buzos de Racing, para todos los chicos, para que pudieran representar a Racing, sabiendo que representaban a Racing, para que pudieran representar a Racing en forma orgánica, todos con el mismo buzo, todos con la misma indumentaria, hasta que Fernando Marín y sus secuaces se enteraron que los que manejábamos Racing Integrado, Hernán Gliniecki y quien te habla, también éramos parte de la resistencia al gerenciamiento y no queríamos una sociedad anónima del club. Así que automáticamente, una vez enterado de esto, cortó todo tipo de diálogo con nosotros. Seguimos funcionando como funcionamos siempre. Racing Integrado tenía muchos más años de los que tenía que Marín en Racing. No Blanquiceleste, sino Marín, porque de verdad que nadie lo conocía, salvo por ser el publicista, un publicista que según algunos medios tenía ligación con la dictadura y haber traído al Chavo del 8 o el tenis, con Racing no tenía relación. Así que nada, seguimos funcionando igual, de la misma manera, todos los sábados en la sede, con el apoyo de la gente de la sede, de los otros deportes, de Norberto Perone. No nos cambió prácticamente nada. El último punto a tocar en este programa sobre esta carpeta de Blanquiceleste es el de la vida social, porque en realidad la finalidad de un club justamente tiene que ver con lo social, ¿no? Vale que la gerenciadora, por supuesto, lo deja totalmente de lado. El socio se veía como un cliente, como un inconveniente, tal vez a alguna categoría de socio que más adelante lo vamos a ver, porque este último informe es bastante interesante. ¿Cuáles son o sea, en la actualidad vemos ese tipo de combos, esos packs que se venden a socios? ¿No te hace sonar como una especie de estamos viendo al socio como un cliente también para seguir generando? Porque en realidad eso es lo que quería Blanquiceleste, ¿no? Generar cualquier tipo de... Ahí hay una contradicción todo el tiempo, hay una contradicción, siempre hay como una línea media extraña, ¿no? Y yo lo he discutido incluso en el último tiempo, en donde muchos y muchas seguimos pagando una cuota social, pero bueno, las instalaciones del club no se pueden utilizar, ni hablar de que no juega Racing, ¿no? Ahora, ¿por qué uno paga la cuota social dentro de las posibilidades que tiene, ¿no? Por supuesto, pagás la cuota social porque perteneces y porque tenés una idea de lo colectivo de que al club se lo sostiene con la cuota, y por algo también sos socio, no es que sos socio para pagar un servicio, ¿no? Digo, aún dentro de la lógica, ¿no? O sea, en general la cuota está relacionada con las entradas de los partidos que uno tiene y demás, pero lo que en realidad uno hace es ser parte de un club, pagándola, tener, por supuesto, recién decía, derechos sociales, derechos políticos, tener voz, pues, tener la posibilidad de participar de la vida política del club. Y en el caso de Blanquiceleste, por supuesto, esa situación no estaba. Entonces, lo que te proponía era directamente
esa noción de el hincha socio-cliente, en la cual vos pagabas pagabas determinado una cotización, lo que sea, una mensualidad, y tenías acceso a determinadas cuestiones. Bueno, en un club, en una asociación civil, por supuesto que eso sucede, pero sucede con la idea y con la noción de que uno es parte de eso. Vamos a ver el último informe sobre la vida social, que es lo que desplazó, por supuesto, el gerenciamiento en Racing. Blanquiceleste Sociedad Anónima llegó a Racing para gerenciar el fútbol y su visión del socio era como mero cliente. La vida social pasaba por los pocos deportes que se mantenían y el carnet solo permitía entrar a la cancha los días de partido. Juan, te quiero contar qué es lo que proponía Blanquiceleste, que nos hizo un poco de ruido porque hay una palabra que nos llama la atención. Por ejemplo, mencionaba, otro de los inconvenientes era la existencia de una sola categoría de socios. Esto implicaba que por la misma cuota social el socio podía utilizar todas las instalaciones del club y además tener acceso libre al estadio. De este modo el fútbol subsidiaba a otras actividades del club. Blanquiceleste en esta carpeta usa la palabra inconveniente. ¿Por qué te pensás que podrían ver al socio como un inconveniente? ¿Por qué se usa esa palabra teniendo otro tipo de un amplio vocabulario para poder llamarlo de otra forma? Yo creo que lo principal es entender quién era Blanquiceleste, quién fue Blanquiceleste en la historia del club y cuáles eran sus objetivos. Blanquiceleste era una sociedad anónima que venía a gerenciar el fútbol profesional. Entonces, desde ese lado, entender al socio como un inconveniente era justamente porque generaba un inconveniente a sus fines societarios, que era privatizar, entre comillas, digámoslo, el fútbol profesional. Entonces, ver al socio como un integrante o como una persona dentro de la estructura social del club le generaba un inconveniente porque respondía a esta dualidad de club social con fútbol profesional. Desde ese lado, es clarísimo que le generaba eso, y de hecho el socio como tal, una asociación civil, tiene muchísimos derechos, no solo a disfrutar de las instalaciones, porque se supone que es dueño, entre comillas, del club, porque con su aporte como cuota social participa de esa vida, sino también porque el club está al servicio, debe estar al servicio del socio, porque es parte integrante de su vida. No es un gimnasio, no es un restaurante, el socio debe ser visto como parte integrante de la institución, más que nada, bueno, no como un mero cliente. Bueno, Marcelo, contame, vos estuviste en la época del gerenciamiento o medio cargo del área de lo que son las filiales y demás. ¿Cómo se llevó a cabo todo ese tema? ¿Por qué se apuntaba a las filiales? Porque, bueno, recordemos, las filiales son un activo en la vida social del club. Sí, te cuento un poquito de historia. Nosotros éramos un grupo de conocidos y de amigos que íbamos siempre a la cancha a ver a Racing, y ya en la época de Otero, de Osvaldo Otero, se vislumbraban que las cosas iban a ir de mal en peor. Por eso nos juntamos junto con grandes amigos como Pepe Malbrán, Roberto Malat, El Oso, Oscar Crivari, el conocido y recordar Horacio Vitelo con toda su familia, Gustavo Pernet, el Pampa, que nos convocaba a todos. En ese momento, Sofía, decidimos hacer una agrupación. Por eso digo, sí, la historia para llegar. Claro, y en ese nombre, en una charla, surgió de mi lado, una idea mía, que todas las agrupaciones de Racing eran el Racing con algo, la academia, y nosotros veníamos a revolucionar al club, porque veníamos de la tribuna, veníamos con otros espíritus. Le pusimos una fecha, y dijimos la fecha más combativa que representó en la historia de Racing, y es por eso que le pusimos el nombre de 4 de noviembre a la agrupación. Perdimos las elecciones, vino Lalín, y después vino la anarquía al club, ¿no? Después vino la quiebra, después vino que Racing dejaba de existir,
bueno, la verdad que en el club se vivió una anarquía durante mucho tiempo. Y yo en ese tiempo me fui a España, que tengo amigos que han jugado en clubes, y me recomendaron que vaya a ver al Villarreal, que en ese momento era el equipo que mejor trabajaba todo el tema de inferiores. Y ahí surgió la importancia que le daban. Ellos tienen peñas, no mucho, porque Villarreal, todo lo que es Villarreal, los hinchas de Villarreal son de Villarreal. Pero sí que otros clubes le daban muchísima importancia a las distintas peñas que tenían por toda España, y algunas fuera de España, y eran ahí donde usaban una especie de los que se llaman ojeadores. Bueno, cuando regresé, me puse a escribir un proyecto. El club seguía en anarquía total, y mientras tanto pude desarrollar el proyecto para formación de jóvenes profesionales para el fútbol, y también el de la expansión de las filiales, que en ese momento, si mal no recuerdo, creo que habían 6 o 7 filiales activas nada más, no habían más. En el medio del caos, en el medio de la incertidumbre, del anarquismo, aparece Fernando Marín, que nos pide una reunión a nuestra agrupación y nos comenta que quiere hacerse cargo del club, o desde la parte de fútbol o todo. A mí, sinceramente, en ese momento lo que transmitió me parecía lo correcto, ¿no? Porque ante una anarquía, que venga alguien a decir que quería gerenciar el fútbol, que iban a invertir no sé cuántos millones y que íbamos a tener un equipo competitivo, dije, bueno, yo lo apoyo. Después me arrepiento y te contaré por qué, pero lo apoyo. Y ahí es cuando yo le presento, le digo, mire, nosotros tenemos estos 2 proyectos: cómo crecer en filiales, cómo tener más presencia Racing en todo el país, y el proyecto de formación de los jóvenes profesionales, basado en la educación, basado en el control sanitario. Y el proyecto de filial empezó en forma paralela con Gustavo Pernet, mi gran amigo Gustavo Pernet, con Hernán Felipetti también. Colaboraron muchos amigos ahí de la 4 de noviembre, Audicio. La verdad que el club dio el espacio nada más, ¿no? Porque la plata nunca pusieron un peso en nada. Y bueno, fue así, Sofi, como pensamos que a través de las filiales volver a unir a toda la gente de Racing, ¿no? Hacer un Racing federal. Por ejemplo, al gerenciamiento en sí, ¿por qué se le daba esa importancia a las filiales? Porque teniendo en cuenta que tal vez, qué sé yo, a una asociación civil le sirve por una cuestión política, por temas votos y demás. ¿No había política en esa época? ¿Cuál pensás vos que era el interés del gerenciamiento en que funcionara ese espacio de filiales? Mirá, nosotros hicimos todo esto porque obviamente somos fervientes hinchas de Racing, y el proyecto de filial era un tema que nosotros que queríamos y teníamos la obligación de aprovechar la oportunidad de estar ahí en ese momento y bueno, poner de nuestro bolsillo, convocando una filial, las que no estaban funcionando. Iba Gustavo Pernet, iba Hernán Felipetti, iba yo. Intentamos volver a llevar algún jugador a algún encuentro, hasta que esto era todo Racing. Acá el gerenciamiento no se llevaba absolutamente nada. Al revés, era una lucha para que vayan los jugadores a un acto, para que vaya a un encuentro de filiales. Uno de los puntos fundamentales a la hora de hablar de un club social es la existencia de los deportes.
Para graficar el accionar de la empresa por aquellos años, hablamos con Esteban Afranchino, actual capitán general de equipos del tenis, el deporte más añejo del club. El tema del tenis, en el gerenciamiento de las 7 canchas que tenía el club en ese momento, las 3 del fondo, 5, 6 y 7, estaban absolutamente inundadas, con pasto en las canchas de tenis, abandonadas, con piedra, habían puesto un alambrado y unas lonas para que no se vea ese abandono de esas 3 canchas, y se usaban solamente la cancha 1, 2, 3 y 4 para alquiler de cualquiera que ingresaba al club, sin ningún beneficio para nadie, ni para el socio, ni para los profesores, para nada. O sea, estaba medianamente abandonado y la actividad tenía aproximadamente 30, 40 personas que iban solamente a alquilar, simplemente era eso. Y las canchas en muy mal estado. Era un uso para algo de afuera más que para darle un beneficio tal vez de alguna cuota, de algún estilo de socio, si querés, para que los socios desarrollen el tenis o practiquen tenis. Estaba totalmente abandonado. Claro, de las 7 canchas, 3 anuladas, 4 en uso y como un alquiler para cualquiera, para el socio, para el no socio, pero sin beneficio exclusivo para el socio. O sea, era como si fuera un club privado que funcionaba con 4 canchas en muy mal estado y, como te decía, sin beneficios ni para el socio ni para los profesores del club, nada. O sea, no había escuelita, no había nada. ¿Cuál es vos, desde tu postura, la importancia que le das a la vida social, a los deportes? ¿Qué es lo que nutre al club el tenis? ¿Cómo nutre al club, digamos, situándonos en esa actividad? ¿Por qué es importante tenerlo y por qué en su momento lo pensaron como que no lo era, ¿no? Más allá de que, bueno, Celeste es una sociedad anónima. Mirá, yo me retomo a cuando yo era chiquito, que tenía 4 o 5 años, que empecé a ir al club, a la parte de tenis, porque mi papá había sido capitán de tenis en ese momento, y en ese momento Racing tenía 300 socios de tenis. Cuando Blanquiceleste cierra por completo la actividad, en la época de Blanquiceleste estuvo cerrado 7 meses el predio de tenis, porque había un proyecto de hacer un estacionamiento, que 30 socios lo salvaron. Hay historias que dicen que mucha gente fue tipo a encadenarse, le hicieron movidas ahí adentro del club a Blanquiceleste para salvar las canchas de tenis, y se perdió mucha gente que se fueron a Independiente o a Regatas de Avellaneda por cercanía. Claro. Hoy vos vas a Independiente, al sector de tenis, y la mitad de los socios son hinchas de Racing que van a Independiente. Pero porque, bueno, tienen un formato que es muy beneficioso para el que va a jugar al tenis, porque están separados de las canchas de fútbol, entonces no se suspende nunca. Hay muchos factores que, como dijiste vos, a la vida social le juegan a favor. La vida social del tenis es fundamental desde lo que yo te puedo contar de que se vivía de chiquito, es la familia va a jugar al tenis. Va el papá, la mamá, los nenes, va todo el mundo. Yo me crié ahí en el club, en el fondo donde hoy están los quinchos, había una cancha de bochas, había una plaza de juegos, entonces la familia podía ir a hacer vida social. Bien, Racing es una asociación civil sin fin de lucro y se debería a sus socios, a que los socios puedan tener una actividad social. En la era de Blanquiceleste se promocionaba mucho esto del consumismo, de no verlo al socio como, por supuesto, parte del club, sino como un cliente al que querés venderle lo que es el combo de la hamburguesa, la gaseosa, el abono, el estacionamiento, combo en todo, tener la última camiseta. Haciendo esa comparación, en la actualidad también pasa algo similar, pero ¿en qué podríamos diferenciarlo? Mirá, yo creo que primero hay que entender desde cómo el rol del socio ha cambiado, digamos. Pasamos de clubes, todos los clubes sociales que conocemos, la mayoría, por lo menos los equipos de fútbol argentino, casi todos tienen 100 años, o promediando los 100 años o un poco más. El rol del socio ha ido mutando muchísimo a lo largo de los años. No es el mismo socio que participaba de la vida social del club, que iba, se quedaba, o que vemos en los clubes de barrio, que el socio que va a la cancha de papi fútbol, lleva a su hijo, cobra las entradas, es el técnico de una categoría. Ya ese socio no existe, pero no existe por una cuestión de la vida moderna, no porque
se haya dejado de pertenecer a ese club. De hecho, el sentido de pertenencia y el arraigo cultural a los clubes es muy grande, y justamente eso es una de las causas por las cuales una sociedad anónima en Argentina no debería existir jamás. Ver al socio como un consumidor es algo lógico y natural, digamos. Hace poco sacó Locademia, o ayer, si no me equivoco, sacó Locademia una camiseta y yo ya a los 10 minutos ya la había comprado. Entonces, eso es correcto. Ahora, ver al socio despojado de su rol como parte integrante de la vida del club es un error, digamos. Tiene esa dualidad, mejor dicho. Ser consumidor para los bienes y servicios que ofrezca el club, porque de hecho el club lo que ofrece es servicio, pero también entenderlo como parte integrante de ese club. No es alguien ajeno que viene, consume y se va. Es alguien que debe girar en torno a la vida del club. Llegamos al final del programa número 17 de Política Racing. Gracias, Ale Wall, por acompañarnos en este programa distinto. Un placer. Por tu tiempo. A todos los que están del otro lado, síganos en redes sociales, @Política Racing, suscríbete a nuestro canal de YouTube y cualquier crítica o sugerencia que quieras hacernos llegar, por supuesto que son bienvenidas. Nos encontramos la próxima.